porque el pánico se apoderó del aeropuerto de Puerto Vallarta en Jalisco. Eso tras un tiroteo. Obviamente la violencia fue parte de los incidentes causados por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Vamos a ver. Son momentos bastante complicados. Los grupos de la delincuencia organizada acaban de entrar al aeropuerto y estamos prácticamente corriendo, gente tirada en el suelo. Gente más. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¿Están bien? Bien, vamos a poner un poco en contexto para las personas que nos están viendo lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Puerto Vallarta en Jalisco. Este es uno de los tantos incidentes que se han registrado en México. Me refiero a ataques, incendio de vehículos, bloqueo de principales vías. Esto está pasando entre 8 y 17 estados de los 31 estados que tiene México. O sea, casi un poco más de la mitad del país está asolado por esta ola de ataques, de incendio de vehículos, de bloqueos. Se han registrado ataques a centros comerciales, entidades del Estado. Cerca del aeropuerto se incendiaron varios vehículos. Mucha gente se acercó a ver por las ventanas lo que pasaba en la carretera que está próxima, pero dentro del aeropuerto empezó a desatarse un tiroteo y ahí es donde empieza a correr toda la gente despavorida, lógicamente con pánico. Esto pasa por el asesinato de este delincuente, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido como el Mencho. Hay una ola de protestas, de reclamos airados de la misma organización criminal que tiene un alcance en casi todo el país. Y hay que tener en cuenta un factor muy importante. El cártel de Jalisco Nueva Generación es aliado de bandas importantes, terribles en Ecuador, que tienen presencia también en el Perú. Y de eso, lamentablemente, las autoridades no escuchamos que mencionen nada. Las autoridades ni siquiera creo que tienen claro dónde están paradas en estos momentos en el país. Pero en este caso es impresionante el nivel no solo de violencia ejercida por esta organización criminal frente a la muerte de su líder, sino el dominio, en verdad, que tenían sobre el país. Porque que vaya una organización criminal a tomar un aeropuerto te evidencia que el Estado mexicano había perdido el control real sobre algo tan esencial, básico y súper seguro como representa un aeropuerto. Así es. De hecho, la misma presidenta Claudia Sheinbaum pronunció un discurso pidiendo tranquilidad, que todo está regularizándose, que todo está dentro de la normalidad en México. Sin embargo, eso ocurrió hace unas horas. Los bloqueos se están tratando de levantar, pero claro, hay muchos especialistas, colegas mexicanos con los que he podido conversar esta mañana, me dicen, o sea, todavía lo que va a pasar en adelante no se puede dimensionar, o sea, no se puede determinar qué es lo que va a pasar. Recuerdan mucho la situación tras la captura del Mayo Zambada en el 2024. Esto generó una ola de enfrentamientos, generó una guerra dentro de organizaciones criminales que se prolongó durante meses, porque claro, él estaba dejando un vacío y otras bandas trataron de ocupar ese lugar. Me sorprende porque cuando fue la captura del Chapo Guzmán no se vio esta reacción violenta. El Estado mexicano manejaba las cosas diferente, porque uno de los cuestionamientos que llevaba arrastrando no solamente Claudia Sheinbaum, sino AMLO cuando estaba en la presidencia, era el desgobierno sobre el control de las organizaciones criminales, este retiro de las Fuerzas Armadas, del patrullaje, de la real desarticulación, había permitido que se vuelvan a fortalecer estas organizaciones. Y uno mira lo que está sucediendo en estos momentos en México y tiene que darle la razón a todos aquellos que en su momento eran alarmistas, eran aquellas personas que no les gustaba respetar los derechos humanos y que creían que el autoritarismo y el militarismo era el camino para el orden y la seguridad. Así es un tema bastante complejo, bastante delicado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con la caída del Chapo, detrás de él había todo un contingente de lugartenientes, personas que podían ocupar el lugar y el negocio iba a seguir
operando. Se encontraba también el Mayo, se encontraban los llamados chapitos, ¿no? O sea, no había vacío de poder. Así, para... hay un vacío de poder, pero esta ausencia de la imagen del Chapo sí desató una guerra interna, o mejor dicho, una guerra con otras bandas que trataban de ocupar ese lugar. De hecho, uno de los que creció rápidamente y se extendió muy velozmente fue el cártel de Jalisco Nueva Generación. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo funcionaba la estructura organizada por el Mencho. Un sujeto bastante peligroso que incluso llegó a ser policía en México para entender cómo funcionaba todo el mecanismo policial y dirigir de otra manera su misma organización criminal. Increíble, de verdad.